y que hay que actuar muy precozmente con esta patología. Son complicaciones frecuentes intrahospitalarias porque hay muchos hongos que son ambientales, viven en los quirófanos. Se complican muchas de las cirugías que incluso pueden ser simples, por ejemplo, cirugía de rodillas con técnicas un poco invasivas, lo mismo. Por ejemplo, las cirugías tan comunes de rotura de ligamentos en los deportistas se complican muchas veces con las micosis. Las micosis, cuando les dejamos terreno para que puedan seguir su curso, es decir, que no hacemos los tratamientos precoces, se comen todo, tienen un poderío tremendo de destruir tejidos, partes blandas, huesos, músculos, vasos, etc. Muchas veces llevan a consecuencias graves y a la muerte. Por eso es que las tenemos que manejar. Y el secreto de tener una buena respuesta terapéutica es, como les digo, hacer el diagnóstico en tiempo y tratar en especial de administrar los antifúngicos tempranamente. De eso depende el pronóstico del paciente. Y está lleno de estos casos. Y como la mayoría de los profesionales no se olvidan, esto que pasa, hay como una resistencia natural a los hongos y piensan en otras infecciones por bacterias, por ejemplo, dan tratamientos antibióticos y las infecciones están ahí y avanzan, y cuando ya se diseminan, es muy difícil de volver para atrás. Así que las tenemos que ver. Pero bueno, vamos a empezar por el comienzo, que sería definir un poco lo que son estos hongos. A ver, vamos a pasar por acá. Miren, los hongos son uno de los reinos de la naturaleza, así como hasta ahora hemos visto el reino monera, que son el de las bacterias, hemos visto el protista, que son el reino de los protozoarios, hemos visto, ¿qué más?, el reino animal, ¿no?, con la artropodología, etcétera, los helmintos. Ahora vamos a ver el reino fungi, uno de los reinos de la naturaleza muy ricos por la diversidad que tiene, por la ubicuidad. Ubicuidad quiere decir por los lugares y ámbitos donde se desarrollan, que puede ser cualquier parte, por la función que cumplen en la naturaleza. Los hongos, los macromicetes, que son los hongos macroscópicos, tienen un rol trascendente dentro de lo que es el ecosistema, porque son los que degradan, los que procesan los restos orgánicos. Por ejemplo, ustedes ven que cuando se cae un árbol rápidamente se coloniza por especies de hongos que lo que hacen es empezar a degradar esos compuestos orgánicos e integrarlos nuevamente al suelo. Los hongos también tienen propiedades de muchos usos y utilidades. Por ejemplo, se utilizan para hacer cerveza, para hacer pan. Es decir, que tienen también un rol dentro de lo que es la alimentación humana. Hay muchos de los hongos, como ustedes saben, de los macromicetes, es decir, de los hongos macroscópicos, como ustedes bien saben, muy valorados en la cocina. Por ejemplo, el champiñón de París, la gírgola, las trufas, que son hongos subterráneos y que son verdaderas exquisiteces. Y también hay hongos muy, muy peligrosos. Los hongos, hay algunos que son incluso muy parecidos a los que habitualmente se consumen, que incluso vienen del mismo género, pero que son mortales. Por ejemplo, la manita phalloides. La manita phalloides se la confunde con la manita cesárea, que es una especie silvestre que se suele recolectar. Entonces, cuando viene esa confusión, en lugar de llevarse la manita cesárea, el recolector se lleva la manita phalloides y ese es el hongo más mortal que existe. Hace unos años atrás nos preguntaron a nosotros, acá en la UNC, por un caso de intoxicación acá en la ciudad de Córdoba, por Amanita phalloides. Era un profesor universitario, salió en la prensa, salimos nosotros ahí en la prensa, etc. Era un profesor universitario que había venido de vacaciones acá a las sierras de Córdoba y, bueno, él habitualmente recolectaba allá en su lugar de origen, cerca de Río Cuarto, tenía algún conocimiento, creyó que se llevaba la especie comestible y se recolectó la manita phalloide. Hizo un cuadro de una insuficiencia hepática grave y, bueno, falleció, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando uno
va a un restaurante y le dicen que le van a dar hongo silvestre, hongo de pino, hongo... No. Verificar primero siempre de la procedencia de los hongos, porque hay muchos casos de intoxicación, a lo mejor tampoco no por esta especie tan mortal, pero por otra especie que también hay varias que son tóxicas, ¿no? Por ejemplo, la manita muscaria, que es el hongo ese que ustedes han visto en los dibujos y en los cuentos y se lo representa habitualmente con un sombrero rojo con pintas blancas, ¿vieron? Esa se llama manita muscaria. También es del mismo género y ese es tóxico para el sistema nervioso central. Te hace ver cosas, delirio, alucinaciones, es euforizante, se pone uno excitado, eufórico. Así que, y hay otros hongos que también tienen ese poder alucinógeno, ¿no? Sobre todo en la zona de América Central, en México, son utilizados con prácticas rituales. Además, mucho cuidado con todas esas cosas. Todos tienen esas especies de hongos, tienen toxinas muy fuertes, muy poderosas, pueden dañar el sistema nervioso central, en ese caso, o el hígado, como en el caso de la manita faloide, ¿no? Y lo destruye directamente, destruye la toxina. Y después, eso, por ejemplo, cuando nos intoxicamos con hongos macroscópicos, por eso no es tan raro. Y fíjense que cuando se produjo la intoxicación, el paciente tiene como dos tiempos el cuadro clínico. Primero tiene un malestar estomacal, gastrointestinal, diarrea, de dolor abdominal, y después parece que el cuadro se estabiliza. Y después hay una recidiva que ya tiene que ver directamente con el daño, cuando empieza a aparecer todo el daño hepático. Y fíjense que el jefe de ahí de la terapia donde estaba el paciente no tenía demasiada idea de qué había pasado. Sabía, tenía el antecedente que había comido hongos, pero no sabía cómo eran los hongos, cómo diferenciar la especie tóxica de la especie que no era tóxica, etc. Hay mucho desconocimiento, por eso les digo que es importante. A raíz de eso, después si quieren busquen o buscamos a manita faloides para que lo vean. Se llama así porque cuando emerge, cuando están haciendo, parece un huevo, la parte superior y después una especie de falo, de ahí viene el nombre. Eh, Fíjense que consecuencia de eso, un grupo de biólogos, micólogos que hay ahí en Río Cuarto, emitió un comunicado aconsejando a la población que si no tenía certificación de origen y que alguien había producido determinado, es decir, hongo, es decir, los que se utilizan para comercializar y que se pueden encontrar en un supermercado con toda su certificación y su origen y demás, y nombre y productor, que ellos recomendaban que nadie comiera hongos y de recolectado, ¿no? Por el peligro que había. Después hay muchos hongos que ustedes pueden ver en sus casas, y esos hongos que pueden colonizar también cereales, ¿no? Y entonces se quedan ahí, sobre todo cuando se guardan los cereales, algunos, por ejemplo, el centeno, es colonizado por un hongo microscópico que se llama Claviceps purpurea. Ese hongo dio origen en la historia a muchas intoxicaciones masivas graves. Esa toxina, ya a lo mejor no está el hongo ahí, pero sí sigue la toxina. Y eso se llama micotoxicosis. Lo que vimos antes de las intoxicaciones por las otras especies de hongos se llama micetismo. Las micotoxicosis, esta es la intoxicación del centeno, por ejemplo, dio lugar a grandes intoxicaciones donde murió o donde pasaron cosas graves. Por ejemplo, en el lugar de Salem, en una localidad en el mediados del siglo XVII, por ahí, XVIII, no me acuerdo bien, hay un episodio que se llama el episodio de las brujas de Salem. En esa comunidad empezaron a ver en épocas que era toda esta cuestión oscura de la religión y de las prácticas rituales y de las brujas, todo ese tipo de cosas, épocas oscuras desde el punto de vista de las creencias religiosas, donde un grupo de gente de una comunidad de Salem eh, empezó a tener manifestaciones así de delirios, alucinaciones, fiebres altas, convulsiones, etcétera, y que pudieron ocurrírsele a los clérigos y a la gente que estaba ahí, que eso eran posesiones
demoníacas y ese tipo de superstición y de creencias, entonces juzgaron a un montón de mujeres jóvenes y las condenaron a morir, ¿no? Y había sido en realidad, cuando se hace la relectura posterior y se investiga históricamente el episodio ese, se llega a la conclusión que muy probablemente se trató de una intoxicación por este hongo del centeno al guardar las cosechas en años que por ahí hay más temperatura y humedad, proliferan mucho más el hongo, muchas más toxinas y se habían intoxicado un montón de muchachas jóvenes y habían sido condenadas a la hoguera por este tribunal eclesiástico de ahí, de ese lugar. Así que bueno, eso les cuento con... Y acá vamos a ver para que vean que hay mucho de qué hablar con esto, ¿no? Podemos estar horas. Yo lo voy a hacer muy corto, les voy a mostrar las imágenes, los voy a orientar, cómo se clasifican. Acuérdense esto que les digo siempre. Toda la ciencia en general tiene su secreto y su cuestión metodológica. Esto no escapa, la micología, que es la ciencia que estudia los hongos, no escapa eso. Es una gran clasificación en realidad. Por ejemplo, ya vimos, ahora vamos a definir, pero ya vimos los macromicetos de los micromicetos, ya vimos los que producen micotoxicosis, como el Claviceps purpurea, el penicillium, es decir, los hongos ambientales que colonizan el pan y que dejan esa cosa verde. Bueno, ahí también hay toxinas, ¿no? Esos son micotoxicosis. Y después los hongos, el secreto para estudiarlo, hay que clasificarlo. Por ejemplo, primero los clasificamos en 4, ya los voy a definir, pero les quiero decir esto para que estudien de esta forma. Agarran un papel, ponen definición de hongo, ponen estos conceptos que les di yo y ponen la clasificación. Micosis superficiales, micosis subcutáneas, micosis profundas o sistémicas y micosis oportunista. Después van a las micosis superficiales y hay que clasificar, que es lo que vamos a ver hoy con la micosis superficial. ¿Ah? Bueno, acá, para que tengan un poco de cultura general, esto es de la biología Margulis, una bióloga que se ocupó de clasificar los reinos de la naturaleza. Ahí tenemos algunos de los que hemos visto nosotros y acá tenemos el reino fungi, ¿ven? En el centro. Acá tenemos el reino animal, acá tenemos el reino de los protozoarios, que hemos visto al principio, acá tenemos el reino monera de las bacterias, acá tenemos las plantas. Estos son todos los reinos de la naturaleza. Bueno, acá en el centro el reino fungi, ¿por qué están agrupados estos organismos dentro del reino fungi? Porque tienen características particulares que los diferencian de las bacterias que están acá y de los protozoarios y de los animales. Por eso están dentro del reino fungi. Pero fíjense que acá, como hay una hojita más chica, esto, dentro del reino fungi también están unos organismos que no son hongos verdaderos, sino que son actinomices y que en realidad son bacterias, es decir, que son como los del reino monera, que son los actinomices. Pero están acá porque comparten algunas de las características, más allá que hay diferencias biológicas. El reino fungi está integrado por los eumicetes y los eumicetes son células verdaderas, agrupaciones de células verdaderas. Los actinomices son bacterias que son parecidos al cuerpo de los hongos verdaderos, que se ven en el microscopio, porque tienen filamento, es decir, son bacterias filamentosas. Por eso nosotros las tenemos acá, que son los chiquitos estos que están acá. Entonces la pregunta esa que ustedes que la estuve viendo ayer con el doctor Guillermo, que le decía el segundo grupo, las de pseudomicosis, estas son las pseudomicosis. Es decir, las producidas por actinomices, nocardias, streptomyces, el Corynebacterium, todas esas son bacterias filamentosas. El agente del eritrasma, el agente de la tricomicosis axilar, etc. Entonces, tener una noción. Vamos a ver lo del reino fungi. Muchísimas especies, muchas que todavía no son identificadas, macromicetos, micromicetos, esto que está acá abajo, está puesto acá, tienen diversidad de formas, por eso es un reino muy rico, integrado por agrupaciones de células verdaderas, los eumicetes, pero atención acá, los micólogos, los que se ocupan de este tipo de clasificaciones, dicen que están puestos acá porque estas células se agrupan pero no forman tejido. Ustedes saben que un tejido
la capacidad que tiene es una función especial. ¿No? Si están especializados, por ejemplo, si yo digo tejido pancreático, está especializado para tener las células productoras de insulina, de glucagón. Si digo el tejido hepático, está especializado para un montón de funciones del metabolismo y así. Estos se agrupan, no tienen una función especializada, ese agrupamiento de células, y adopta configuraciones especiales y bastante abundantes y floridas, como una especie de planta, ¿no? Ahora, en realidad, por ahí se discute porque esa agrupación de células, si bien no forma un tejido especializado, pero se ve como tal, como una especie de tejido de planta con diversas fructificaciones y zonas donde se producen diversos elementos, una planta que genera frutos, esto más o menos lo mismo, esas células por ahí se conectan una con la otra y se comunican, tienen algún punto de comunicación una célula con la otra. Para que ustedes no se olviden, el cuerpo, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en microscopio, los filamentos, eso, o en los medios de cultivo, o en las muestras que obtenemos en los tejidos, representa más o menos como si fuera una planta, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una caña, que en algún momento da un brote, y después de ahí de un brote da una especie de flor. En los lugares donde están, y así, todo eso se llama micelio. ¿Me siguen ahí? Es decir, que el cuerpo del hongo se llama micelio o talo, con dos L, tallo, ¿no? Y el cuerpo del hongo se lo divide en dos partes, como les dije recién con la planta. Todo lo que no tenga fruto es el micelio vegetativo, nutrición, crecimiento, desarrollo, extensión, aumento, cubre más superficie a medida que va creciendo. La parte donde se alimenta está más cerca del sustrato, como una especie de raíz, y la parte donde se generan los frutos, que son las zonas de fructificación del micelio, son las áreas del cuerpo del hongo responsables de la producción de los elementos de propagación que genéricamente se llaman esporas. Entonces nosotros, todos esporas. Ahora hay tipos de esporas, según los mecanismos de reproducción. Eso puede ser lo complicado, ¿no? Es decir, que esporas son los elementos infectantes de los hongos, los que nosotros vamos a inhalar, vamos a ingerir, van a ingresar por un traumatismo en la piel, es decir, por diversos mecanismos, van a ingresar esporas. Esas esporas que están generadas en la zona de fructificación, que son las que responsables de la generación de estos frutos, de estas semillas que van a propagar a distancia el hongo. Tienen distintos nombres de acuerdo a la forma que tienen. Entonces ahí tenemos microconidias como en el histoplasma o macroconidias, tenemos esporangios, tenemos pignidios, por ejemplo, tenemos bacides, tenemos ascos. Esos últimos dos, bacides y ascos, esos se generan cuando hay un mecanismo de reproducción en la célula de tipo sexual. Es decir, que con las esporas, como son también células, cuando tenemos esporas sexuales, que se llaman basidiosporas o ascosporas, esas tienen un mecanismo de reproducción sexual como hacen las células. Y todo lo otro, esporangio, pignidio, macroconidia, microconidia y otra forma, esas tienen un mecanismo de reproducción asexual. Eso es lo más complicado de todo, lo que ustedes tienen de la parte de la biología pura del hongo. Entonces, el ciclo biológico tiene que ver con eso. Es decir, ingresa normalmente, ven que acá dice dimorfismo, ¿ven? ¿Qué quiere decir eso? El dimorfismo quiere decir que cuando están en el medio saprófito en la naturaleza, estamos hablando de los hongos microscópicos, colonizando, por ejemplo, el guano de los animales, que hay un lugar donde se pueden reproducir, tienen una forma, una cara, una configuración, todo lleno de filamentos, micelio filamentoso. Cuando nos invaden a nosotros e ingresan muchas veces por la vía inhalatoria, ahí cambian, se meten adentro de la célula y generan una levadura. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura el cuerpo cercana a 37 grados y porque se meten adentro de la célula para reproducirse. Y entonces se van empezando a generar ahí estas colonias de hongo y ahí se va generando un foco inflamatorio. Eso por un lado. Entonces, tienen una cara en la naturaleza y una cara cuando están en el interior nuestro. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, es una pregunta. Sí, pregúntenos. La parte del hongo,
que Sí. se reproduce, el talo vegetativo o el de No, fructificación. no. El talo vegetativo tiene funciones sí, de nutrición y crecimiento. Ahora, la reproducción para la propagación a distancia, eso se llama el micelio de fructificación. Esto es lo mismo que una planta. ¿Cómo hace una planta? Una planta puede crecer. El micelio vegetativo puede crecer. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Es decir, vos lo vas alimentando y se va extendiendo, ¿no? Y va haciendo todas unas tramas así como si fueran filamentos, cañitas entrecruzadas, ¿no? Que se van uniendo y agrupando. Ahora, en todo ese cuerpo hay zonas como si fueran los frutos de una planta, ¿viste? Cuando una planta da la flor y después da la fruta y adentro de la fruta está lleno de semillas, exactamente igual hace o muy parecido hacen las colonias de hongo, el micelio vegetativo. En determinadas zonas del micelio vegetativo se generan esos frutos, que eso se llama micelio de fructificación. Ahí se reproduce para generar las esporas. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Toda la otra parte va creciendo, se van sumando células, van nutriendo, va ampliándose hasta que llega un punto que como una planta genera los frutos. Y adentro de esos frutos, sea un mecanismo asexual o sexual, se generan las ascosporas, las basidiosporas, como en el caso del Cryptococcus, que después van a ver basidiosporas. Bueno, esa zona donde se están generando esos elementos que van a ser los elementos infectantes. Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes cuáles son los elementos infectantes, me tienen que nombrar eso. Las basidiosporas, las microconidias, los esporangios, los pignidios, o por ahí cuando no ven directamente el nombre, directamente decimos las esporas, porque las esporas agrupan a todos. ¿Está claro? ¿Te quedó más o menos claro o no? Sí, sí, más o menos. Bueno, entonces, dimorfismo, ubicuidad es la otra cosa. Es decir, que en la naturaleza, en el medio ambiente y en el ecosistema pueden estar, por ejemplo, si yo dejo acá el mate, como nos pasa generalmente donde trabajamos nosotros, que hay mucha humedad, eh, o un pocillo de café, ese es un sustrato. Ustedes lo dejan ahí 3 o 4 días y se coloniza o por el aspergillus, que es el hongo negro ambiental, o por el penicillium. Entonces van a ver todo como un moho, esa es la otra palabra, es decir, un montón de filamentos, una especie de tela de araña que está alimentándose del resto del mate o del café, que es ideal con el café. Por ahí yo me he dejado la taza de café y me he olvidado un par de días, y cuando vuelvo ya tienen, como si hubiera hecho un medio de cultivo, ya tienen todos los hongos ahí creciendo, porque la función de los hongos, como les dije recién, es degradar. Entonces está el café ahí, lo que busca hacer el hongo es alimentarse de él y a la vez va a descomponer. Y muchos de esos hongos generan también cuadros alérgicos, ¿no? Por ejemplo, el aspergillus. Incluso cuadros alérgicos con sensibilización. Es decir, hay un montón de bronquitis alérgicas que tienen que ver con estos hongos ambientales. Uno se va sensibilizando por esto, por el lugar donde trabaja, que hay mucha humedad, que hay muchos hongos ambientales. En los sótanos pasa mucho eso. Y entonces después pasa cerca de un aspergillus y entra con una crisis asmática, ¿no? Entonces los hongos en realidad también son bastante oportunistas, más allá de que dentro de la clasificación podamos hablar que hay algunos oportunistas, son bastante oportunistas de todas estas situaciones y por eso son ubicuos. Porque yo acá los puedo tener adentro de mi heladera, lo pueden ver ustedes, dejen el queso ahí quieto un tiempo y van a ver cómo se llena de hongo. O sea que incluso ahí en un medio húmedo y frío, lo mismo también pueden prosperar. Entonces ahí dice ubicuidad, ¿qué quiere decir eso? La presencia en todas partes, con diversas variedades y sustratos, y el dimorfismo que tiene que ver con lo que les dije recién. Después también hay un término que dice difásico, eso quiere decir dimórfico y difásico. Difásico que tiene estas dos fases, una fase saprofítica alimentándose de restos descomposición y una fase parasitaria cuando nos afectan a nosotros. Hay unos cuantos hongos que son patógenos. Aparte, lo vamos a ver ahora, pero
Las micosis superficiales, el pie de atleta famoso, que es por los dermatofitos, que era otra de las preguntas, es decir, Microsporum, Trichofitum, con las diversas especies, esos son los géneros, Microsporum, Trichofitum, Epidermofitum, esas tres principales, esas generan las mayorías de las tiñas y las mayorías de los intertrigos, afectaciones espacio interdigitales, y la mayoría de las afectaciones de las uñas, principalmente de las uñas de los pies, ¿no? Así que eso a muchos de ustedes habrán tenido y es sobre todo en la época del verano, que cuando hay mucho más, se genera más micosis, porque por esto, por la temperatura, humedad, roce, tipo calzado, media, etcétera, todo eso contribuye. Y son patologías recontra. Si las dejamos progresar desde los espacios, duelen, molestan. Y desde esos espacios interdigitales después pueden, como les digo, afectar las uñas, generar onixis sin perionixis. Cuando tenemos la perionixis, esa es la onixis con perionixis es por la cándida albicans. Y genera, con el tiempo, algo que también generan los enfermos respiratorios crónicos, que es los dedos en palillo de tambor. Yo voy a ver si tengo ahí unas imágenes para mostrar la cándida, pero ahí pueden ver claramente cómo esos dedos en palillo de tambor están deformados, la extremidad distal de la falange, y se ponen inflamados de color rojo. Y la uña se destruye. ¿Ah? Así que ya saben, cuando ven una uña afectada son por estos dermatofitos, hay que cortar, raspar la uña, ponerle una laca ahí. Muchas veces hay que tomar antimicóticos, como la terbinafina, para cuesta sacar el hongo de la uña, ¿no? Bueno, entonces, acá dice, ¿ves? Todo lo que les dije, generan estructuras también de resistencia, si va a caer las células durables, los clamidosporos, esos son estructuras de resistencia. Severo, está polimedicado. A ver, que no te escucho, un poquito más fuerte, ¿eh? ¿Alguien me preguntó algo? No, profe. Ah, entonces estaban hablando. Bueno, esto lo pasamos rápido porque esto ya se los dije. Actinomycetes son los hongos, estos que son bacterias, los del pseudomicosis, o schizomycetes o actinomycetes. Eumycetes son los hongos verdaderos. Y entonces, como les dije antes, estas últimas, las schizomycetes, los schizomycetes o los actinomycetes son bacterias con un cuerpo, un tallo, un cuerpo o tallo filamentoso y ramificado semejante al de los hongos. Por eso lo estudiamos acá en la micología. Bueno, no sé qué tengo en este PowerPoint, esta ya por lo pronto pensé que no estaba acá, pero bueno. Entonces, los hongos verdaderos son células que con todas las características que ustedes han visto de una célula, membrana citoplasmática, pared, tienen núcleo, tienen organelas intracitoplasmáticas, muchos de estos tienen hifas, que incluso esa hifa que hace alusión a un segmento del tallo, eso se llama hifa. Dimorfos, difásicos o difásicos van creciendo y ¿qué dice acá? Tejido, bueno, es para diferenciar no importa, el concepto de hongo de animales o de otro tipo de tejidos. Pero acá lo interesante es de ver, bueno, esto, heterótrofos, hace alusión a que se alimentan de sustancias orgánicas en descomposición. Eso quiere decir que son heterótrofos. Y después acá vamos a ver cómo es, por ejemplo, la célula de una levadura, que es lo que le decía recién. No tienen flagelo, es más grande que una bacteria. Las bacterias, como son las bacterias, nada más que generando filamentos, es decir, que no tienen un núcleo verdadero, son más indiferenciadas que una célula. Pero bueno, la levadura o la célula fúngica son esféricas, son ovoideas, más o menos tienen un núcleo, tienen vacuolas, mitocondrias, organelas, como le dije recién, se dividen por división asexual, es decir, por gemación, es decir, que una levadura genera un brote,
Ya vamos a ver bien eso en la micosis sistémica, pero acá también se puede ver. Una levadura puede generar múltiples células alrededor y se separan, ¿no? O puede ser por el mecanismo que les dije recién de sexual, ¿no? Donde se generan las esporas sexuales. Bueno, entonces las mismas, es una célula. Nada más que estas células pueden ser levaduras cuando están en el interior nuestro, generalmente lo que pasa, y en el medio externo van a generar esos filamentos. Acuérdense de una planta. Entonces el tallo, que es lo que me preguntaban antes, como ven, el tallo vegetativo tiene una función de nutrición, va a crecer, puede tener algunos elementos de resistencia si cambian las condiciones ambientales y se fija ese sustrato, ¿no? Y en cambio las zonas esas que son de reproducción o de fructificación, que están en algunas áreas, generalmente más externas, más periféricas, ya vamos a ver cuáles están. Hay algunas imágenes que se pueden mostrar. Sirven para la dispersión y son los elementos infectantes con los cuales nos vamos a enfermar. Pasamos todo rápido esto y acá para que vean las levaduras con los blastos, es decir, origen. Y en algunos casos el pseudomicelio porque no solamente son todas las levaduras agrupadas, sino que hay levaduras que van cambiando de forma. ¿Ves? Acá podemos ver todo ese dimorfismo, polimorfismo, donde vemos el cambio ese. Acá hay un estado intermedio, el pseudomicelio, que sería algo bastante parecido a esto, nada más que con algunas de estas levaduras más alargadas y como una rama y con otras levaduras que han ido sumándose. Y este es el micelio verdadero, donde tienen ahí todos esos filamentos y no se ve acá ninguna zona de fructificación, pero con la zona de fructificación. Acá les quiero adelantar algo para no olvidarme antes de ir a la clasificación, que para todos los diagnósticos, lo importante para los diagnósticos tanto de las micosis superficiales como las micosis profundas, lo principal acá, más allá de todas las pruebas que hay, es el concepto de la muestra, ¿no? Es decir, que si yo tengo una micosis superficial que está afectando un pelo, una uña, cualquier parte de la piel, yo lo que tengo que hacer ahí es sacar material, raspar ese material, esa es la muestra, la voy a procesar y la voy a colorear. Le voy a poner hidróxido de potasio para transparentarla, y porque si no la queratina de la piel no me deja ver nada. Lo voy a colorear con distintos coloreantes y lo voy a mirar al microscopio. Eso, métanselo en la cabeza, porque se va a preguntar en el examen final, imparcial. Eso se llama examen micológico directo. Y eso tienen que poner ustedes en el RP cuando quieren hacer un diagnóstico de una micosis. Examen micológico, solicito un examen micológico directo de tal parte o de tal lesión existente en el pie o en la uña o en donde sea. Ahora, la segunda parte, eso sería el micológico directo. Una segunda parte supone que yo reservo una parte de ese material y lo puedo llevar a distintos medios de cultivo. Le pongo calor, le pongo la estufa y lo siembro en un medio, que muchos de esos medios tienen agar, una especie de alga, de gelatina, perdón, y ahí lo puedo enriquecer ese agar con miel, lo puedo enriquecer con sangre, lo puedo enriquecer con 1000 cosas. Agar miel, agar saborado, agar sangre, le puedo poner un montón de cosas para que se alimente y después puedo ir a mirar, sacar de ahí, mirar el microscopio y hacer el diagnóstico también del cultivo. Primero el micológico directo, segundo cultivo. Si todo eso me falla, tengo los métodos indirectos. Y en algunos casos las determinaciones de antígenos. Por ejemplo, en la criptococosis. Que yo voy a buscar una fracción específica del hongo para hacer el diagnóstico. Esos serían los pasos: micológico directo, cultivo o métodos indirectos. Por ahí, en determinadas patologías, determinadas micosis, no se llegan a los diagnósticos por todos estos problemas de omisiones que les dije, que no saben, no conocen y demás, entonces piden la biopsia. Y por ahí en las biopsias también se pueden ver los hongos, también, por supuesto. Después, otro gran concepto para el día de mañana, la práctica clínica.
Yo tengo que ir a buscar el hongo donde tengo la clínica. Por ejemplo, si tengo una clínica pulmonar, lo que viene de pulmón. Es decir, o hacer un lavado broncoalveolar, como pasa, por ejemplo, para el neumocistis, o por ahí a través del esputo, ¿no? Y métodos complementarios. Si tengo algo, muchas veces los hongos se distribuyen, también puedo acceder a los humores, y puedo acceder a la sangre, y cultivar la sangre, y cultivar la orina, y cultivar cualquier humor, o cualquier secreción que se está generando. Ahí puedo encontrar, después se genera esto, ¿ven? Acá tengo la placa y entonces acá yo siempre, por ahí las colonias cuando empiezan a crecer, nada más que por la forma que tiene la colonia, el micólogo del laboratorio ya sabe que esto es tal cosa, histoplasmosis, que esto es la que usted coccidioidomicosis, la que sea que esté sembrando. Bueno, esto es lo que tienen que hacer en un papel. Profe, una pregunta. ¿Ese diagnóstico que es de la obtención de la muestra se hace en cualquier tipo de hongo, o sea, superficial, subcutáneo? Sí, El mismo proceso, claro, digamos. Sí, muchas veces en las micosis superficiales no se hace, salvo que se tenga en duda o que no se cure a prima facie por el tratamiento antifúngico, el ketoconazol o cualquiera de los que se utilizan habitualmente, porque se hace el diagnóstico clínico y la clínica en algunas de las micosis superficiales es bastante soberana. Entonces directamente vos ves la onicomicosis, ya sabes que eso es por un dermatofito, y entonces vos ves los intertrigos, que es la afectación al paso interdigital, y das directamente el tratamiento y responde. Entonces ahí, por ahí no haces el micológico directo. Ahora, si vos tenés un cuadro en la piel, una dermatitis que no cede, que no sabes qué es, muchas veces sí para todo lo que sea fuera de eso, sí o sí se hace el diagnóstico. Porque claro, cuando vos tenés una micosis sistémica profunda en pulmón, la sospechás primeramente por... No sospechás la micosis, vos lo que sospechás, después de la clínica. Yo me canso de preguntarles a ustedes en el examen, ¿y cómo se llama el cuadro clínico? ¿Y qué afecta el hongo? Y después de un trabajo, el pulmón, bárbaro. ¿Y cómo se llama el cuadro clínico, la afectación pulmonar? La neumonía se llama. A ver, se los digo, espero que les entre y no se olviden nunca. Neumonía. Las neumonías se clasifican en típicas y en atípicas. Estas son todas neumonías atípicas, la gran mayoría. Pero en las micosis sistémicas, por ejemplo, que afectan el pulmón, puede haber como parecido a un síndrome de condensación, como si fuera una neumonía típica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un bloque, lo que pasa con el neumococo. Pulmón está, un pulmón limpio, el otro pulmón también está limpio, pero tiene un foco en el pulmón. Eso sería una neumonía típica. O en la base, por eso el dolor de la puntada del costado, un síndrome de condensación, ahí está el patógeno, o el hongo, o el granuloma gigante del hongo, o de la bacteria. Normalmente eso puede pasar, o puede ser que le sacamos una placa y como en vidrio esmerilado, es decir, como una neumopatía intersticial difusa, está distribuida, por ahí también está el término neumonitis. Ustedes lo que tienen que decir que en esas patologías respiratorias pulmonares por micosis son neumopatías intersticiales difusas. Vemos eso y esas neumopatías intersticiales difusas pueden ser por otros patógenos. También están bacterias, ¿no? O sea, hay bacterias que generan lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es sacar materiales, inducir el esputo, tomar lo que venga de esputo y hacer esto. Tratar de verlo directamente en el microscopio o sembrarlo y cultivarlo para hacer el diagnóstico. En algunos casos, por ejemplo, en la neumocistosis, que es una micosis oportunista, no tiene esputo. Y es difícil hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es una oportunista de los inmunodeprimidos y porque no genera secreción. ¿Me siguen ahí? Lo que hace el neumocistis, que es causa de muerte en los inmunodeprimidos, enfermedad marcadora y era la primera causa de muerte en los individuos con SIDA,
lo que hace es meterse en la luz alveolar y formar como una especie de trama ahí de colmena, porque emite prolongaciones, ya vamos a ver el que viene, prolongaciones o pseudópodos, y entonces forma como una matriz ahí de filamentos y se ocupa la luz alveolar e impide el intercambio gaseoso. Entonces ingresa a la columna de aire y el oxígeno no puede llegar a la célula, porque está bloqueado, hay como una barrera mecánica. Entonces el individuo tiene una tremenda insuficiencia respiratoria porque entra directamente en ese problema, que no puede hacer el intercambio gaseoso. Entonces empieza una cianosis, una insuficiencia respiratoria grave y se morían de eso los pacientes. Bueno, después ustedes cuando estudien, si me quieren hacer caso y quieren lucirse en el examen, en el parcial, todo esto que yo les dije es como para que ustedes se posicionen de qué se tratan las micosis. Después lo que tienen que hacer es agarrar un papel y en el papel hacer lo que les vamos a ver ahora. Es decir, Profe, sí, una pregunta. ¿Podrías repetir los pasos del examen micológico directo? Me faltaron dos. el tema central, como ya vamos a ver eso en detalle, y lo vamos a ver en la clase que viene, por ejemplo, ahí tengo un algoritmo muy lindo para criptococosis. En el centro de la escena de los diagnósticos en general de la enfermedad infecciosa está el concepto de muestra. Para tener éxito en el diagnóstico yo tengo que saber obtener la muestra. Y para saber obtener la muestra tengo que tener cierto criterio para saber qué es lo que dónde voy a tomar la muestra, así sea una biopsia. Muchas de las patologías tienen desenlaces fatales porque no saben hacer la biopsia o la hacen mal, o no toman bien la muestra. El caso del padre de un amigo mío, ¿no? Entonces estamos en un problema serio y grave, se los voy a contar a ustedes porque quiero que lo corrijan. Se van a tener que pelear con un montón de gente. Problema grave, que es una especie de desidia, de trama burocrática que hay en los centros de salud, donde nosotros tenemos cuadros graves, sean por micosis, sea de pulmón, neoplasia pulmonar, neoplasia de diversa índole, donde entramos en un proceso, una trama burocrática de autorizaciones, autorizaciones de diagnóstico, de obras sociales, qué sé yo, que retrasan indefinidamente los tiempos y eso conspira directamente con la evolución y el pronóstico. El paciente se nos muere porque no llegan a tiempo, le hacen mal la biopsia era, bueno, no se sabe bien, el cáncer avanzó, era muy agresivo, cuando van no, sí, que acá, que de allá pasaron 2 meses y ya no hay nada para hacer. Pero, y es así, ¿no? Entonces, el secreto es rápido, biopsia, rápido, toma de la muestra, sea por los procedimientos que sea, sobre todo si da un cuadro de esto, por ejemplo, pulmonar, con clínica abundante. Hay que resolver, hay que hacer el diagnóstico etiológico y hay que tratar. Como le dije, para tener éxito en las micosis, lo principal, y sobre todo en las oportunistas, el éxito tiene que ver con el diagnóstico precoz y con saber tomar la muestra. Entonces, en el pulmón, lo que viene de pulmón. Pulmón viene esputo, traigo el esputo, recolecto, agarro y hago un micológico directo, así se llama. Saco ese material, lo coloreo, lo proceso en el laboratorio, lo miro al laboratorio. Eso se llama micológico directo. Una parte del material que yo obtuve, de la muestra que sea, si tiene, también por ahí puedo hacer, como les digo, en los humores, cultivar sangre, orina, lo que sea, una parte de mi muestra la reservo para sembrar en un medio de cultivo, para hongos, que se llama agar miel, agar sabaró, agar X. Y ahí veo cómo se desarrolla el hongo y la característica que tiene la colonia. Lo veo a simple vista. Entonces ya veo en base si son algodonosos, si tienen esta forma, este color, etcétera, ya sé que es un cultivo de tal cosa. Entonces el paciente tiene tal cosa, tal micosis. Identifico la especie del hongo y lo trato.
Como si eso no me alcanza y no pasa, que tengo que empezar a seguir cultivando otros humores, acuosos, sangre, orina, lo que sea, sigo cultivando, pero también dispongo de métodos indirectos para hacer diagnóstico. Buscando antígenos en determinados casos o buscando anticuerpos, como han visto ustedes hasta ahora para algunos de las otras patologías parasitarias, por protozoarios, etc. Esos serían los pasos. Bueno, entonces, ustedes tienen que agarrar un papel y decir micosis superficial. Acá, micosis subcutánea, sistémica, oportunista. Anotan, acá hay algunas, hay más, pero bueno, las que nosotros vamos a ver de las superficiales son estas que están acá, estas 4. Cuando yo digo dermatofitosis, estoy haciendo alusión a esos 3 géneros: Microsporum, Trichophytum, con las distintas variedades, Rubrum, Violaceum, etcétera, un montón de especies que ya vamos a ver alguna a continuación. Estas dermatofitosis, que son las colonizaciones o las micosis superficiales, por eso se llama dermatofitosis por los hongos, pueden estar en cualquier parte del estrato córneo, en algunas zonas definidas características como pueden ser la zona genitocrural o los espacios entre las interdigitales. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué? Y esto es pregunta, y ahora les voy a dar una de las preguntas que había ahí en el parcial. Después les doy todas las notas, yo tengo todas las notas. ¿Por qué se dan ahí? Porque a los hongos los favorece, así como el medio cultivo favorece el crecimiento, ciertas características de la piel lo favorecen al hongo. Ciertas oclusiones, temperaturas, humedades, tipo de calzado, de medias, sobre todo en el verano, favorecen a ciertas zonas como la genitocrural, por ejemplo, es un taxista o un ciclista, está pedaleando a las 3 de la tarde por allá por La Rioja, como suelen ver nosotros cuando nos vamos por ahí en la ruta que va a Catamarca, son las 3 de la tarde, hace 55 grados y están andando en bicicleta. Entonces, toda la zona genitocrural tiene roce, sudoración, maceración, etcétera, y todo eso va a generar, van a ser factores predisponentes para las micosis. Entonces, esas zonas, como son zonas privilegiadas por esos factores locales que van a contribuir al desarrollo de estas dermatofitosis. Por otro lado, hay otras que tienen que ver, por eso les digo, esto hay que clasificar. Ahí ya tenemos una clasificación. Dentro de las dermatofitosis hay otra clasificación que yo se lo voy a dar. Pero después hay como localizaciones topográficas específicas. Por ejemplo, la pitiriasis versicolor, que es por la malacesia púrpura, que afecta acá. El torso, la raíz de los miembros superiores, que ustedes se van a cansar de verla. El cuello y la cara. Fíjense por ahí, se suelen ver en el género femenino, cuando tienen unas manos, los hombres, aunque no muestran tanto esta parte, por ahí se ven acá, pero fíjense que lo característico, y es una patología muy frecuente, los característicos son mácula de color blanco. Cuando vean todo ese torso lleno de esas manchitas de color blanco, es decir, lesiones planas, esa es la pitiriasis versicolor, recontra común. Tiene que ver con ciertas características de los ácidos grasos, porque los ácidos grasos y esa configuración especial, si se modifica, puede generar una mayor proclividad que se desarrolle la malacesia fúrfura, que no es tan banal como uno cree. Y ya les voy a explicar por qué las últimas publicaciones en la micología. Los hongos, como les dije recién, que son medio, hay oportunistas directos que son esos que están ahí, pero como son también los otros medio oportunistas, si le cambiamos ciertas condiciones de la base de la piel, van a ver que rápidamente se genera. Y esos cambios en las configuraciones, por ejemplo, en la aparición de la pitiriasis versicolor, tiene que ver por el estrés muchas veces. El estrés ese que nos afecta a diario en la vida nuestra, cuando ya tenemos estrés crónico, esto es un concepto para medicina clínica muy importante que les estoy dando. Me interesa también formarlos como clínicos, por eso se los cuento.
Fíjense que cada vez más, si ustedes hablan con los oncólogos, ayer, por ejemplo, que estaba leyendo una publicación, las recomendaciones de un oncólogo, muchas veces las neoplasias tienen que ver decisivamente y dramáticamente con el estado del sistema inmune. Ese sistema inmune es condicionado y es disminuido por un montón de cosas. Por ejemplo, el estrés crónico. El estrés crónico ese que no agudo, sino el que vamos manteniendo porque tenemos tensión permanente, porque nos falta para llegar a fin de mes, porque tenemos problemas en el trabajo, porque corremos de un lado para el otro, porque trabajamos más de lo que descansamos. Por todo eso tiene una acción sobre el sistema inmune, ese estrés crónico, y ese estrés crónico lleva a que ciertos factores fungiestáticos y que inhiban el crecimiento y que produce el sistema inmune no esté. Entonces aparece, por ejemplo, la pitiriasis versicolor, y que no es más que un indicador, más allá que esas manchitas de color blanco, que no es más un indicador que algo ya está pasando y que hay que corregir. No solamente tratar el hongo, sino que corregir. Porque así como se empieza a manifestar acá en la superficie de la piel, también tiene manifestaciones en el interior. Es decir, que la pitiriasis versicolor, la malassezia furfur, también tiene poblaciones en el interior de las vísceras. ¿Me van siguiendo? Esto es una cosa muy nueva, no lo saben ni los médicos esto. Lo pueden saber algunos especialistas nada más. Pero recientemente se publicó un trabajo científico donde hablaba que habían encontrado una relación entre la presencia de la malassezia furfur, el agente de la pitiriasis versicolor, un aumento de esa población en el páncreas y una relación con el cáncer de páncreas. Como ustedes saben, es decir, que aquellos que tenían más malassezia furfur en el interior de la víscera, en lo que se llama el micobioma, así como está el microbioma, en el micobioma había una relación directa, había mayor frecuencia en esos pacientes con la aparición del cáncer de páncreas, que como ustedes saben es uno de los cánceres más malignos. Miren si tendrán importancia los hongos. Y ahí viene, si hacemos todo ese razonamiento, de ya problemas que empiezan a haber, aunque no sean tan evidentes en el sistema inmune. Por eso, si ustedes quieren mantener muy buena salud, ¿no?, en todos los órdenes, no solamente protección contra las infecciones, tienen que cuidar mucho sus sistemas inmunes, ¿no? Y aparte de cuidar mucho sus sistemas inmunes, en sus pacientes tienen que promover esos cuidados. El cuidado del sistema inmune está ligado con la corrección de muchos determinantes del estilo de vida, como este estrés crónico, y tiene mucha importancia cada vez más en medicina los aspectos de la dieta, los aspectos nutricionales, lo que comemos. Eso es fundamental para mantenernos sanos. Bien. Después, entonces, acá tenemos esa clasificación, tenemos la pitiriasis versicolor, tenemos las piedras. Es decir, que yo puedo clasificar acá diciendo, bueno, mire, tenemos dermatofitosis en cualquier parte, con estas localizaciones topográficas especiales, región genitocrural, espacio interdigital, etcétera, por estos factores, como lo dije recién. Y también podemos tener, si nosotros tomamos, por ejemplo, un pelo, puedo hacer una clasificación diciendo que hay micosis superficiales, extrafoliculares, fuera del folículo del pelo, acá, que se llaman piedras, y que puedo tener piedras acá o piedras acá. ¿Me siguen? Y ahí lo primero voy a decir los agentes. Piedra, la piedra negra, piedra Yorté, la piedra blanca, barba y bigote, Trichosporum beigeli, ¿cómo se llama? La tricomicosis axilar, la piedra de las axilas, la Corynebacterium tenuis más el Micrococcus, y la característica es una piedra. ¿Cómo me doy cuenta? Me paso el peine a la mañana y siento un sonido metálico. Patología simple, ¿no? Tratamiento. Al diagnóstico saco un pelo, le pongo un poco de hidróxido de potasio, lo pongo en el microscopio y hago el diagnóstico micológico directo. Piedras. Miren qué simple. Piedra blanca, piedra negra y las piedras de colores de las axilas, que son las tricomicosis axilares. La flava, la rubra y la nigra. La flava es la que tiene el Corynebacterium tenuis solo.
Si le pongo el Corynebacterium tenuis y el Micrococcus castellani, las piedras son rojas. Si le pongo el Micrococcus nigrensis, las piedras son negras. Simple. Entonces, clasificación, porción extrafolicular del pelo y porción intrafolicular del pelo. Esas son las tiñas, las que afectan las tiñas de la cabeza o de la barba, por el tricofitum. Las tiñas de la cabeza pueden ser por dos géneros, microsporum o tricofitum. Ustedes, si son pediatras clínicos, se van a cansar de diagnosticar las tiñas, porque las madres vienen y les dicen, fíjese, tiene acá una cancha, les dice. Una placa de alopecia en el pelo, y muchas veces en los niños, que es muy prevalente, y son por tiñas microspóricas. Esas tiñas microspóricas pueden ser, por ejemplo, por el Microsporum canis. Y sí, ahí por contacto directo, que es algo que no les dije, se los voy a decir ahora, que es como se contraen las micosis superficial, ¿no? Contacto jugando con el perro, contacto con el perro, se viene el Microsporum canis, prolifera ahí, afecta el folículo del pelo, ¿qué hace el pelo? Se cae. Las tiñas capitis, la placa de alopecia, el pelo se cae. Y me genera toda una placa de pelada bien, como un campo que le hubiera pasado una máquina, hubiera hecho un círculo. Y corto los pelos, porque está afectando el folículo. Se inflama el folículo piloso y se daña y se sale el pelo. ¿Qué pasa con las tiñas microspóricas? Normalmente los niños, por estas cosas que les expliqué, cuando llegan a la edad de la pubertad, se cambia la configuración de los ácidos grasos, las secuencias que tienen. Entonces generan normalmente propiedades fungiestáticas, inhiben el crecimiento del hongo. Entonces la placa de alopecia, la cancha, acá en la piel o en el pelo, se cura mágicamente. Esa es la diferencia que hay entre una tiña microspórica y una tiña tricofítica. La tiña tricofítica, especialmente en los adultos, no tiene un curso así si no la tratamos benigno. Y puede haber algunas de estas tricofitosis, unas tiñas capiti, por ejemplo, por el tricofitum John-Laney, una de las más agresivas, que se va extendiendo, va tomando placas cada vez más abundantes, más extensas, y eso llevan a una alopecia residual con cicatrices, fibrosis y cicatrices. Esos son las tiñas de la cabeza. Puede haber tiñas en cualquier parte del cuerpo, se llaman tiñas corpóreas, tiñas capiti y tiñas corpóreas. Las lesiones que ustedes van a ver a nivel de la piel por cualquiera de estos dermatofitos, fuera de los espacios interdigitales, son placas de color eritematoso y generalmente tienen un doble borde, como si fuera una escarapela. Por eso se dice que son lesiones escarapeladas, circinadas con doble borde y que descaman. Ustedes le raspan un poquito y van a ver cómo salen escamas. Esas escamas, sobre todo de los bordes de la lesión, que es donde hay más actividad del hongo, es la que tienen que tomar para el diagnóstico. ¿Me escucharon bien? Se los voy a preguntar. Las lesiones de la tiña corporis son circinadas, escarapeladas de color rojo. Cuando yo les pregunte, descríbame, dígame cómo es la lesión de la tiña corporis, eso es lo que tienen que decir. Y ya saben cómo se... Miren qué simple. Entonces, pitiriasis, piedras y tiñas de todo tipo. La tiña unguium, por ahí van a ver, son estas onixis o las tiñas pedis, tiña del pie o tiña de las ongas, de las uñas. Tiña capitis de la cabeza, tiñas corpóreas del cuerpo. Por diversas especies de... Después vienen las micosis subcutáneas que no las vamos a ver hoy. Normalmente estas dos son las más importantes. Y después las micosis sistémicas con las oportunistas. Esto es lo que les acabo de decir que es lo que vale para hoy. Y acá se lo saqué del libro para que ustedes más o menos lo hice para explicarles cómo tienen que hacerlo ustedes en sus casas. Tienen que hacer esto exactamente igual, ¿no? Entonces pone clasificación, micosis superficial, afectan la capa córnea, la piel o los pelos, como le dije recién, y van poniendo esa clasificación. Porción extrafolicular, lo que les dije recién.
¿Ven? Piedra negra, piedra blanca, después se las muestro yo. Tricomicosis. Las que afectan la porción intrafolicular, las tiñas microspóricas y las tiñas tricofíticas. Las que afectan la epidermis, hay una que es una edad ahí tengo unas imágenes en la palma de la mano, que se llama tiña negra palmaris. Es por la exofiala o el Phalaenopsis bernechi, que son lesiones de color marrón en las palmas de las manos. La pityriasis versicolor. Y acá lo que nosotros tenemos que saber, que acá, ¿qué les podemos preguntar? ¿Producidas por bacterias o producidas por hongos verdaderos? El eritrasma, tienen el mismo asiento. Esto es pregunta porque de las lesiones de las micosis genitocrurales hay dos que o son los dermatofitos que les dije recién, el epidermophytum flocosum que produce la tiña crural, tiña de los jinetes, tiña de la del ciclista, etcétera, que les dije recién, o es el eritrasma. El eritrasma es una pseudomicosis. Es por el Corynebacterium minutissimum, o la que se llamaba antes nocardia, una bacteria filamentosa. La característica que tiene, a ver, anótenlo, ya se los voy a preguntar ahora, apenas termina la clase, que ya falta poco. La característica es que no tiene componente inflamatorio. Si no tiene componente inflamatorio es una lesión plana. Me viene el paciente y me dice, tengo una lesión acá y veo, primero, si es una lesión plana, el color es un color amarronado, pardo, no le pica, no es pruriginosa y no tiene componente inflamatorio. Eso es el eritrasma. La otra que puede venir en el mismo lugar es el epidermophytum flocosum. Esa tiene componente inflamatorio, es por un hongo verdadero, el epidermophytum o el trichophytum. Es una lesión que tiene componente inflamatorio y tiene borde, entonces ya no es una mácula, una lesión plana, sino que una lesión maculopapular con algunas otras lesiones satélites, por ejemplo, pequeñas vesículas, por ahí pequeñas úlceras y muy pruriginosa. Le pica, le molesta, le arde, le duele, tiene una ligera secreción, son lesiones bilaterales pero no simétricas y afectan todos los pliegues genitocrurales. La parte del escroto, etc. Eso es por los dermatophytum, por el epidermophytum flocosum o por el trichophytum. La tiña muy común, muy frecuente, se van a cansar de diagnosticar. ¿Qué otra lesión puede haber acá en esta zona que también sea muy frecuente? Las cándidas. Es una lesión bastante parecida al eczema de Bartholomew y es una enfermedad marcadora de una condición, de una enfermedad sistémica, que es la diabetes. O puede haber habido también, como se presenta en los niños, por lo que se llama la dermatitis del paño. Quiere decir que si la zona esa tiene ciertas alteraciones en el pH, también puede aparecer la cándida. Motivo muy frecuente de consulta porque se ve la piel roja, muy brillante, puede tener úlceras, puede tener secreciones, puede afectar la cavidad, puede afectar, generar una vulvovaginitis, puede afectar, generar balanopostitis en los hombres, es decir, afectar toda esa zona genital, y arde, duele, molesta, el paciente se asusta mucho y va generalmente porque tiene esas pequeñas úlceras, ese dolor, no sabe lo que le va a pasar y cómo va a seguir eso. En realidad es una cándida y ahí ustedes tienen que investigar si este paciente no tiene una enfermedad de base, es decir, si no es un diabético, porque hay una relación muy frecuente ahí. Entonces serían esas vulvovaginitis o esas balanopostitis o también esas lesiones en la piel ahí en el genitocrural por cándida, o por algunas de las dermatofitosis o por eritrasma, que también pueden afectar algunos. El eritrasma, por ejemplo, puede afectar también la zona de las axilas. Acá, en este súper corriendo, este resumen, prácticamente ya vimos todas las micosis superficiales. Dentro de las mucosas, ahí están las cándidas. Entonces, en la boca, una patología muy frecuente de la mucosa bucal, donde podemos tener cándida y diversas lesiones, desde el muguet, que es una especie de algodoncillo blanco, ya se lo voy a mostrar, hasta las cailitis angulares, las lenguas afectadas, que son las glositis,
la lengua negra romboidal, lengua negra vellosa, siempre con esa secreción blanquecina, y después esas lesiones de la boca pueden seguir, la afectación de los labios, pueden seguir hacia el interior y llegar al esófago, y ahí lo que va a hacer en el esófago es generar membranas vellosas de color blanco. Si las separamos, dejan un fondo sangrante. Ahí tenemos casi toda la... Profe, o sea que la candidiasis es superficial o oportunista. La candidiasis es pluripotente. ¿Qué quiere decir eso? Como es una micosis oportunista y como los hongos tienen ese comportamiento y son ubicuos, no solamente van a estar en la piel o en las mucosas, sino que pueden estar en cualquier parte. Vos, cualquier paciente que tengas en la UCI o en la UTI, es decir, que esté canalizado con catéteres y demás, esos pacientes son un flanco preferido de las cándidas, porque las cándidas colonizan y tienen una gran habilidad para tapizar las ondas, catéteres y para utilizarlos para sembrarse hacia el interior. Entonces, si el sistema inmune se lo permite, son estos pacientes inmunocomprometidos que están en las terapias, añosos o con otras patologías, leucemia o lo que sea que estén tratando ahí, pueden tranquilamente hacer una enfermedad multisistémica y diseminarse a cualquier lugar y matarlo al paciente. O sea, que todo depende, la piel o las mucosas pueden ser la puerta de entrada, igual que los catéteres, las ondas o los tubos de cualquier tipo. Desde esa puerta de entrada pueden alcanzar cualquier localización. Pueden afectar, por ejemplo, las válvulas del corazón y generar valvulopatías. Pueden afectar el endocardio y darte una endocarditis. Pueden generar embolia séptica, pueden generar una septicemia. Te pueden afectar la retina, te pueden dar una endoftalmitis, te pueden dar una afectación del sistema nervioso central. Pueden hacer, como te digo, una sepsis, afectar riñón, cualquier órgano y matar. Por eso son también oportunistas. Por eso hay que vigilar mucho en los pacientes en la UTI por estos riesgos de todos los patógenos que están dando vuelta ahí, ¿no? Entre ellos las micos. Bueno, esto ya se los expliqué, ya vamos a ver una foto, que son la diferencia entre las piedras, las tricomicosis que les hablé recién. Yo no voy a dar todo esto porque yo no los quiero agotar, les voy a mostrar unas imágenes, les estoy explicando cómo tienen que estudiar, o sea, no vamos a volver ahora a rever todo. Ustedes tienen que clasificar y hacerse el resumen. Si lo tienen el resumen bien hecho con el agente etiológico, las localizaciones topográficas y las características de la lesión y cómo se hace el diagnóstico, tienen resuelto el tema. Así que yo le doy toda la facilidad, queda en ustedes ponerlo en la práctica. Acá está lo que les dije del eritrasma. Ustedes ven que siempre esto está organizado más o menos como habíamos hablado antes, con una definición y el agente, la epidemiología, que es lo que les hablé yo. Les voy a decir algo que les va a servir para el examen final y para las preguntas del parcial, y estaba incluida cuando ayer estábamos hablando con el doctor Guillermo con las preguntas. Cuando nosotros hablamos de las micosis al principio en la introducción, hacemos dos diferencias desde el punto de vista epidemiológico y de generalidades. Por eso una pregunta dice generalidades de las micosis superficiales y generalidades de las micosis profundas. ¿Me siguen hasta ahí? Las micosis superficiales, las características generales es que se transmiten a través del contacto directo, piel a piel o con fomites, o contacto directo con animales, con conejos, perros, caballos, etc. Y que son generalmente, con esas salvedades que les expliqué recién, que hay algunas superficiales que se pueden hacer profundas y que pueden ser graves, incluso en algunas, como les digo, tiñas que se pueden hacer bastante graves. Entonces son por contacto directo por fomites, son epidémicas, generalmente. ¿Qué quiere decir epidémica? Generalmente brotan durante la época estival o de mayor temperatura y humedad, a partir de noviembre, ¿no? Y fuerte todo el verano. Por eso ponen médico en la pileta, ¿no? Para monitorear esto. Entonces, contacto directo, benignas, epidémicas y curan fácilmente. ¿Me siguen? Esas son las generalidades. Versus las ponemos en comparación, que es la otra pregunta, con la micosis sistémica, y vemos que las micosis sistémicas llegan por diversas vías.
pueden llegar por la vía respiratoria a través de las esporas, pueden llegar por la vía cutánea a través de un trauma, pueden llegar por la vía digestiva porque comemos algo contaminado. Son endémicas. ¿Qué quiere decir con endémica? Desde el punto de vista de la epidemiología, yo puedo decir, pues la coccidioidomicosis es propia de La Rioja. ¿Por qué? Porque es un hongo geófilo, vive en la tierra y se contrae a través de trocitos del que se llaman artroconidia del hongo, especialmente cuando sopla el sonda, por ejemplo, allá en La Rioja, es decir, el viento en el verano, esos veranos seco y polvoriento, donde se levanta tierra y en la tierra vienen las esporas del hongo e ingresan a pulmón. Entonces, se adquieren por diversas vías, son endémicas, la coccidioidomicosis a todo el área precordillerana, la paracoccidioidomicosis del área vecina con Brasil, del noreste, y son difíciles de tratar a diferencia de las superficiales y son potencialmente, y eso es lo que tienen que tener claro, potencialmente mortales. Si nos ganan de mano, nos destruyen y nos matan. Nos mata el neumocistis, nos mata el Cryptococcus, si los dejamos, si tiene terreno fértil, nos mata el histoplasma también si tiene terreno fértil, nos puede matar cualquiera de estos, ¿no? Porque si comprometen seriamente la función respiratoria, insuficiencia respiratoria, chao. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces esa sería la generalidad, la superficial y la generalidad de la... Entonces eso es lo que presento en la epidemiología. En las superficiales hablo de estas cuestiones epidémicas, hablo de los factores de riesgo, predisponentes, las zonas locales, y después hablo de la clínica. Cuando yo hablo de la clínica, ¿qué tengo que decir en la clínica? La micosis superficial es característica de la lesión para poderlos diagnosticar clínicamente. Yo ya les dije recién, les puedo preguntar en el examen, bueno, dígame la diferencia entre el eritrasma y la diferencia entre el eczema marginado de Hebra, dado que las dos cuadros asientan en el mismo lugar. El eritrasma no pica, es una lesión plana de color marrón, le ponemos la luz de Gould, emite una luminiscencia rojo coral. El eczema marginado de Hebra es una lesión con componente inflamatorio, se levanta el borde, tiene el borde sobreelevado, entonces máculo papular, color rojo, ¿por qué? Porque es muy pruriginoso, uno se rasca, al rascarse, ¿qué puede hacer? Contaminar secundariamente, ¿no? Y entonces podemos ver otras lesiones, podemos ver vesícula, podemos ver úlcera, y está todo rojo, brillante, con una secreción y doloroso, inflamado. Entonces, eso es. Después el diagnóstico que se los explique y nada más. Y la profilaxis, bueno, que sería, por supuesto, secar bien la zona, dar el tratamiento y después evitar todo este roce profundo, cambiar el tipo de medias, por ejemplo, el tipo de tejido, si son esos algodones muy cerrados, muy impermeables, no favorece la temperatura y la humedad. Bueno, todo esto está acá, ¿ven? Este es el eritrasma, esta es una lesión, no está muy clara la foto, pero ven, es lo que les acabo de decir recién. En pliegues también puede estar, o en la zona genitocrural, o acá. Lesión plana, los bordes no son bien delimitados, no pica, descama, pero no tiene un color rojo brillante. Lo que les hablé del eczema marginado de Hebra, van a ir haciendo ustedes, esto lo voy a ir pasando y voy a ver si hay algunas imágenes y les muestro unas imágenes. Es todo un resumen de lo que les dije, ¿ven? Los agentes. No vamos a verlo todo porque no los quiero cansar. Yo les voy a mostrar unas imágenes. Acá y otras que tengo por otro lado. A ver qué hay acá. Bueno, estas son las candidiasis mucocutáneas, que creo que era una de las preguntas. Nombre las lesiones en piel y mucosa. Esto es lo que les dije recién, ¿eh? El muguet, que esto es común en los lactantes, un algodoncillo blanco en la mucosa bucal. Todo lo que les expliqué, cómo puede invadir, las patologías en la lengua, las cailitis angulares. Y estas son las lesiones, estas placas de pelada, de alopecia, de Tinea capitis, ¿ven? Es como una pradera cegada. Yo corté el pasto acá, ¿no?
Esta que no tiene mucho componente inflamatorio, pero hay otras que tienen gran componente inflamatorio, como el Querion de Celso. Es decir, que esto ya se contamina la lesión por otras bacterias y empieza a generar todas estas lesiones conexas acá, ¿ven? No solamente es el bubón este grande, inflamado, sino también todas estas escoriaciones. Esto es para que ustedes vean cómo el agente de la tiña microspórica que les expliqué antes, tan común en los niños, que se cura, hay que tratarla de cualquier forma. Pero para que ustedes vean, el que tenía duda al principio, ¿ven? Que me decía, ¿cómo es la...? Bueno, todo lo que ustedes ven acá, esto fuera de esta imagen central, todo lo otro que se ve de fondo, todo es el micelio vegetativo. ¿Ven? Que se ve como filamentos, un filamento más largo. Y en una parte se desarrolla la zona de fructificación, con los elementos infectantes que son las conidias, macro o microconidias según el tamaño, que son estos elementos que están acá, que son los necesarios para que se genere una nueva colonia. Otra Tinea capitis, por ahí pueden ver el fondo así con escamas, ¿ven? Pero están bien delimitados los bordes, algunos pelos por ahí pueden quedar. Cuando las dermatofitosis se generan en otra parte del cuerpo, esto que les decía recién, de las lesiones circinadas escarapeladas, entonces viene el paciente y le muestra estas placas así, ¿ven? Entonces son placas más o menos bien delimitadas y este borde, se alcanza a ver ahí, es doble. Por eso es circinado escarapelado, con áreas de descamación. Cualquiera de los dermatofitos, como podemos ver acá en este abdomen. Ven que tiene el doble borde, digamos así. Y el centro con las descamaciones. Lesiones por tiñas. La tiña del pie, acá puede haber aparecido lo siguiente. Puede haber sido muy común que el paciente venga al consultorio piel y traiga esto. Esto porque ya tuvo su evolución. Entonces empezó acá a nivel de los dedos de los pies, el pie de atleta, espacio intertrigo se llaman las lesiones en los espacios interdigitales. Y después va avanzando por el resto de la piel. Y acá la configuración que tiene, a diferencia de estas lesiones, que están como bien delimitadas, es que son lesiones difusas, más extensas y no están bien delimitadas y tienen áreas de tejido que están sanas, ¿ven? Y otras áreas que están comprometidas. Siempre lo común de estas micosis superficiales, el color rojo brillante y la descamación. La tiña del pie. Acá vamos a ver una uña afectada. ¿Ven? Esto es onyxis sin perionyxis. ¿Por qué? Porque esta parte del borde, de la raíz de la uña, donde está la matriz que produce la uña, no está comprometida, sino que empieza desde el borde libre. Se van a cansar de diagnosticar esto. Gente de su familia seguro que tiene y les va a preguntar. Entonces, ahora actualmente empieza la lesión acá en el borde libre y se va comiendo la uña. Y son muy difíciles de sacar el hongo de acá. Entonces, esto acá hay que raspar y vienen unas lacas con antimicóticos y muchas veces hay que tomarlo también. Y entonces se raspa acá y se va colocando eso periódicamente hasta que de a poco se va solucionando el tema. Acá vamos. Sí. Por más que haga mucho tiempo ya que tiene eso, puede ser que tenga cura, que puede mejorar. Claro que puede mejorar. Siempre se mejora. Mientras no se muera la fábrica de la uña, cosa que es raro que suceda y se quede sin uña, por más que esté comprometida la uña, con tratamiento se soluciona. Tanto en la Tinea unguis, creo que se pronuncia así, y cuanto a la onyx con perionyx. Bueno. ¿En los dos casos? En los dos casos se cura. Ah, bueno, gracias. Porque la onyxis con perionyxis es por la cándida. También se cura sin ningún problema. El problema de las cándidas y de los onyxis con perionyxis es cuando hay una enfermedad de base que es la que está generando la candidez. Entonces, hasta que no corrijas, hasta no compenses la diabetes, si es un diabético descompensado, hay que compensar la diabetes. Si es un inmunodeprimido, hay que atacar la causa o tratar de corregir las causas de inmunodepresión.
¿te das cuenta? Y si hay factores locales, agresiones, porque un individuo que trabaja descalzo en medios donde puede haber alguna sustancia química, o eso se ve muchas veces en las lavadoras, por ejemplo, lavandera. Es decir, que por ciertas profesiones sin protección, la gente que trabaja en limpieza entra en contacto con productos químicos que utilizan limpieza. Entonces ahí se cambia el pH de la piel y se producen lesiones de esa característica, así bien rojas, abrasivas, con úlceras y demás, en las manos. Pero las onixis con perionixis, que es que esto parecido, yo voy a ver si tengo una imagen ahí de Cándida, se las muestro, porque son patologías que ustedes van a ver muchísimo. Tiene afectada esta parte, entonces esta parte de acá se pone roja, brillante y se deforma el extremo de la falange. Pero bueno, esto es un onixis por un dermatofitos. Esto que vemos acá es la pitiriasis versicolor, los que les expliqué antes, la malacesia fúlfur y todas esas connotaciones que tiene. Pueden ser en la cara, pueden ser en cualquier parte del torso, es decir, tórax y las características, primero son manchas, color café con leche, y después se decoloran cuando se exponen a la luz solar y generan algo que se llama una pseudoacromía, es decir, una falta de pigmentación, porque interfiere con la melanina, pero si le damos tratamiento se cura y vuelve a tomar la coloración normal. Y se ven mucho más que acá, se ven en el torso. Había una senadora muy buena moza ella, que en el verano andaba con una blusa así y se le veía el torso y tenía todo el torso lleno de manchita blanca por la pitiriasis versicolor. Una senadora joven, muy buena moza. No le voy a decir el nombre para no... Pero es una patología. Bueno, les voy a mostrar algunas otras lesiones y ya con esto vamos a terminar. Para que vean imágenes, ¿no? Y para que empiecen a reconocer. Denme un minuto que cierro esto. Y voy a buscar otra cosa que tengo por acá. Les voy a mostrar de la pitiriasis versicolor. A ver, les voy a mostrar esta. Las tiñas negras, las piedras y las tricomicosis. Esta para que tengan como ejemplo de las... Y les voy a mostrar la cándida que tengo por ahí. Denme un minuto. Bueno, les voy a ir mostrando estas para que no... Vamos ganando tiempo. Bueno, esto no sé si vale mucho la pena, pero se lo voy a mostrar lo mismo, ya que los tengo acá. Bueno, esta es por la tiña negra, por la exofiala, ¿ven? Tiña negra palmaris, ¿ven? Una mancha de color marrón en la mano. Distintos tipos de presentaciones. Tiña negra palmar, ¿no? Otras imágenes, en este caso en el pie. Esa lesión, una lesión marrón, nadie sabe qué es. Una lesión plana es esta. Otro tipo de crecimiento. Son cosas como bien específicas, pero... Y este es el examen directo, cómo se ve. Bueno, esta no les voy a mostrar más de esta, porque esta casi no la vamos a ver nosotros. Así que les voy a mostrar ahora las piedras. Pero bueno, tenía acá a la mano, entonces digo, les muestro ahora. Tengo por aquí. Ya terminamos y ya les doy la nota y ya vamos a descansar. Les voy a mostrar ahora cómo se ven las piedras.
Ustedes las piedras, esta de la cabeza, tienen que hacer el diagnóstico diferencial con la ventana, a ver. Tienen que hacer con las liendres, ¿ven? Ya van a ver ahora. Esto no se los va a mostrar nadie, no lo van a ver nunca, porque es de un libro de un colega chileno, doctor Werner Dapp, colega que tuve yo con él allá en la Universidad de Chile. Fíjense la piedra blanca, por ejemplo, que también puede afectar la cabeza, cómo se ve. A ver, voy a ampliarla. Se ve a simple vista y esto puede parecer como si la piedra blanca capitis. También está la piedra negra, acá en lugar de ser blanca como esta es negra. ¿Eh? Todo esto, concreciones pétreas a lo largo del eje cabello. Si nosotros sacamos, le ponemos el hidróxido de potasio, como dice acá, y lo miramos al microscopio, esto es lo que se ve en el examen directo de las piedras. ¿Ven? Todo el crecimiento alrededor del eje longitudinal del pelo. ¿No? También puede adoptar esta disposición. Y si lo vemos más en detalle, ven como hay múltiples piedras de estas. ¿No? Y acá como se adhiere firmemente. Si fuera una liendre, no estaría adhiriendo todo el eje, es decir, todo alrededor del pelo, sino sería al costado, en situación lateral. Entonces, un examen directo, saco el pelo, en este caso le pongo el color azul de algodón, la coloración y el hidróxido de potasio, y lo miro en microscopio para ver estas estructuras que están acá son todas las conidias de la piedra. Y si las miro en un cultivo, hago eso y lo siembro, este es de un Trichosporum cutaneum, veo todos esos filamentos en el medio del cultivo y después los tiño con azul de algodón. Fíjense que cuando... esto ya es muy micológico, pero no lo van a ver nunca más. Fíjense que acá dice blastos conidios, que están por acá, y dicen artroconidios. Artroconidios que ustedes van a ver después también en la coccidiomicosis, son como todas estas cañitas que están acá, ¿ven? Eso sería como lo vamos a ver y... Bueno, estas son todas cosas muy específicas. Acá vemos, por ejemplo, intertrigos. Una paciente diabética por el tricosporum, que es otro que también pueden generar acá, o este tipo de lesiones. Es decir, que todo lo que sea surco, intermamario, submamario, espacio interdigital, acá la uña también puede estar... Bueno, esto... les voy a mostrar ahora algo más de las superficiales, aprovechando que tenemos imágenes. No les voy a mostrar más de esto porque les voy a mostrar ahora las tricomicosis. Esta es como más rara, la tricomicosis de ver acá. Estas son más de las regiones, más en Brasil, ahí sí se va a ver más, o en las regiones tropicales, subtropicales. Ahora las vemos. Denme un segundo. Y después vemos la cándida y terminamos. Bueno, acá ven la tricomicosis que afecta los pelos de la axila, ¿ven? Entonces, si la ampliamos la imagen, van a ver que todas las piedritas, ¿ven? Están ahí acá en esta imagen. Esta es la variedad flava, es decir, nada más que por el Corynebacterium. Esto se soluciona, todas las piedritas, ven acá más parasitado toda esta parte, pero todo el vello axilar. Esto se soluciona bastante fácilmente rasurando esto, ¿no? Acá ven si acercamos para verlo más en detalle, cómo son las piedritas estas de la tricomicosis axilar. ¿Ven? Acá todo el pelo parasitado, ¿eh? La variedad está amarilla. En esta es la variedad roja, se pone todo el pelo rojo, ¿eh? Cuando se le asocia el Micrococcus castellani, ¿eh? Se pone toda la coloración roja, es bien evidente. Y en el examen directo son concreciones bacterianas porque son un micelio filamentoso, son bacterias, ¿no? El Corynebacterium tenis.
Entonces sacamos un pelo, le ponemos el hidróxido de potasio, como dice acá, 40 aumentos, y se ve esto. Todo el pelo parasitado, en algunas partes como más robusta esa. O acá otra imagen de pelos de tricomicosis bajo microscopía. Ven el pelo acá y todo esto alrededor de... Bueno, ¿qué más? Y otros pelos con fluorescencia. Para que vean si le ponemos la luz, emiten luminiscencia, la luz de Gutt, a las concreciones estas amarillentas. Bueno, esa es la tricomicosis, las piedras, y lo último que les voy a mostrar, y ya con esto les quiero mostrar las cándidas, que las vi por acá. Entonces vamos a mostrar las cándidas. Muy bien. A ver qué hay acá de cándidas. Bueno, acá hay unas imágenes lindas, así que esta la vamos a ver. Patología recontra frecuente en el consultorio pediátrico, clínico, etcétera, lo van a cansar de ver. Quiero cerrar la otra, si no, capaz que no me deja ver, mostrarla. Comparte. Bueno. Las cándidas. ¿Ven? Algodoncillo, el muguet, en el lactante. La característica que tiene, ve, acá está afectada la lengua también, es toda esta secreción bien blanquecina. ¿Ven? Pliegues. Eritema, descamación, maceración, lesiones papulares, vesiculares, pustulares, intertrigo, en exposición continua a químicos, y lo que se ve en las lesiones, las otras lesiones, o sea, todos los factores estos predisponentes, y estas son las características de las lesiones por cándida. Ven que acá hay una secreción, y ven que la lesión no está bien delimitada, que es un color rojo bien brillante en zonas de maceración, de pliegue, con algunas lesiones satélites. Por ahí también se ulceran, arden, duelen, molestan y tienen ese color rojo bien grande. En estas vemos la famosa dermatitis del pañal, ¿ven? O los intertrigos en nuestro paciente. Acá el de la dermatitis del pañal, en el sitio de contacto del pañal, por no cambiárselo frecuentemente, por el poder de la orina, digo, alterar el pH, se genera todo en el sitio de oclusión del pañal, esta lesión roja brillante que duele, molesta, etc. Y acá los intertrigos, que lo que vemos es en el espacio interdigital, un área también como pueden ser por los otros dermatofitos, pero acá siempre la característica que siempre hay un fondo blanco. Las vulvovaginitis, con la característica del flujo de color blanco, es decir, la leucorrea, prurito, la vulvovaginitis, y la característica es esta, ¿ven? Que afecta todo el canal vaginal y la secreción de color blanco. Las balanopostitis en los hombres, también secreción blanca, ulcerada, las uñas, ahora vamos a ver cómo son las uñas que me preguntaban recién, lámina unguial engrosada con mayor afectación en la base y estrías transversales. Cuando empiezan a aparecer esas estrías transversales en la uña, es señal de que algo está generándose ahí. Dolor e inflamación periunguial, por eso es la perionexia. Acá vemos la imagen cómo se ven las uñas. Fíjense que no solamente se comió toda la uña, acá hay distintas etapas. Acá ya se está afectando la uña y acá ya perdió la uña, y esto es la perionexia. Pero en realidad todo el extremo de la falange está afectada. Está todo color rojo. Ahora, la forma sistémica, los que les contaba antes, que son formas raras, salvo y cuando no tengamos esta condición.
la septicemia que les conté recién, y si le metemos un endoscopio, hacemos endoscopía alta, por ejemplo, vemos esto. El esófago todo tapizado, y muchas veces se logra en la base, cuando yo he visto un paciente que tenía una oclusión acá del esófago por las cándidas. Bueno, esas son las lesiones para no saturarlo de más de cosas. Esta es la pityriasis que veíamos recién. Tengo más, si quieren ver más imágenes, tengo más, pero les voy a dar las notas primero. Y así es como se ven las manchas blancas estas en el torso. Bueno. Profe, otra consulta. La candidiasis ya sale con facilidad cuando pasa alguna cosa arriba, tipo como que algodón o una gase, o no, sale con facilidad. Las lesiones cuestan. Si vos las querés arrancar, están firmemente adheridas, hay que hacer un tratamiento sistémico, es decir, tomar específicamente hacer el tratamiento por boca. Es decir, que si vos querés retirar esas membranas, son dolorosas y deja como una depresión y es sangrante. De que no es que vos lo vas a solucionar localmente sacando el algodoncillo, además, tenés que tomar el antifúngico, ese tratamiento. Bueno, antes que se haga demasiado tarde, les voy a decir las notas. Mejoraron bastante, o sea que, lo cual me dio alegría a mí. Y acuérdense que ya tenemos la jornada que viene, que son las micosis sistémicas. Hagan el esfuerzo ahí en el parcial. Yo acá le he dado todo. A ver, me voy a fijar si en el campus. Denme un segundo. Quiero fijar una cosa, ya que estoy acá. A ver, quiero ver si se me ha escapado algo de lo que ustedes tienen que saber. Me voy a fijar acá en el cronograma. Bueno, no, tenemos todo. Micología, toda la introducción, la clasificación de las micosis, como les expliqué, y las micosis superficiales, tiñas y cándida. Eso era lo de hoy, sé que hemos visto todo. Les digo las notas ahora. De la comisión 3. A ver. De la actividad 8. Amaya Sofía tiene 10. Bisoto Juan tiene 8. Bustos Micaela tiene 8. Cano Rocío tiene 9. Clavel Sofía tiene 9. Cortés Lourdes tiene 7. Díaz Noé tiene 9. Fernández Tiziana tiene 7. Garbelotti Carmona Luisina tiene 4. Gutiérrez Rocío tiene 7. López Cecilia tiene 10. Molina Rabaj Paula Valentina tiene 10. Pereira Carla 6. Reynoso Cabrera Máximo 6. Rodríguez Valentina 8. Bárbara Ramos Pereira tiene 6. Sotelo Martín tiene 8. Y Serpa Agustina tiene 7. De la comisión 7, Abregu Brian tiene 7. Felizán Rivera Carolina tiene 9.
Bruno Abril tiene 7, Camargo Cárdenes Selene tiene 6, Cardoso Celeste Macarena 9, Díaz Maximiliano Andrés 8, Fabián Fernanda 8, Fuensalida Melissa 6, González Salinas Rocío 8, Lamas José 10, Míguez Cabral Juan Mateo 10, Lucía Parisi Altuve 10, Rodríguez Camila 5, Romero Jimena Virginia 8 y Jonás Urbano 10. O sea que ya tienen todas las notas completas para que vamos siguiendo bien todo y que tengan, bueno, ya todo más o menos como para el próximo y ya prontamente el parcial que va a ser presencial, nos veremos allá y el próximo estudian como les expliqué, ¿no? Y Rocío, sí, ¿qué me querés No preguntar? sé, disculpe, una consulta. ¿Qué pasa si no le das el tratamiento adecuado? O sea, que de alguna de estas micosis, porque hay varias lesiones que, la de las imágenes. Yo el año pasado trabajaba en un geriátrico y varios de los abuelos en ese geriátrico presentaban diferentes micosis. Y había una en particular y la trataron con medicamentos para psoriasis, pero a ella nunca le hicieron ningún estudio dermatológico. Y puede haber sido una candidiasis, que hay que darle otra cosa. Sí, porque le pusieron tratamiento para psoriasis y nunca se le pasó nada. Bueno, porque no tienen, ¿por qué pasa eso? Que no tienen noción de lo que se trata. En Bien. los ancianos es común por todas estas cosas que te expliqué, porque a lo mejor tienen incontinencia urinaria, ¿viste? Y se mojan y no retienen la orina. Entonces es muy común eso, o en los que usan pañal, por ejemplo, en el geriátrico. Es un cajón que sea una candidiasis. Sí, Y hay que investigar eso y hay que investigar todas las lesiones en la piel, más allá de una dermatitis, que también puede ser. Pero hay que, ese tipo de color rojo, brillante, así, ¿viste? Con pequeña secreción en sí. esa zona, genitocrural, eso es una cándida. Profe, y una consulta, ¿y puede empeorar después, afectar otras partes del cuerpo, digamos? Porque Claro, esta abuela directamente, como tuvo un mal tratamiento, le salió en todo el cuerpo, toda la espalda, toda la pierna, las entrepiernas. totalmente, porque vos podés iniciar en algún lugar, en los ancianos que ya tienen inmunosenescencia, es decir, tienen el sistema inmune o comprometido porque tienen alguna otra patología, eh, o, o por el mismo estado en el que están y demás, desde la zona genitocrural se puede extender a cualquier parte de la piel libre, es decir, a la espalda, a los hombros, al tórax, a los surcos, como vimos recién, a cualquier parte. Y vos lo tenés ahí, después puede ir a la mucosa vaginal, a la mucosa bucal, muy común en los ancianos. Sí, entonces sí. Sí, en los geriátricos es muy común la cándida. Sí, yo le había dicho, digamos, a la chica que seguramente podrían llevarla, llamarla a una dermatóloga porque tenía obra social. Y bueno, había el dueño, era como médico, supuestamente, entre comillas, y él era el único que se encargaba de tratar, digamos, todos estos abuelos. Pero en Claro, este caso sería uso de con micótico. sí, son antimicóticos específicos que vienen para tratar las cándidas. Bien. Bueno, profe, gracias. Eh, claro, lo que pasa es que cuando el médico, suponele, no sabe, lo que tiene que hacer es preguntarle al que sabe. ¿Te das cuenta? Ahora, lo peor que podés hacer lo peor que podés hacer como médico ahora eh, es quedarte con que vos, ¿viste? No, es lo que a mí me parece una dermatitis, no se soluciona el tema y entonces como no se soluciona el tema, lo dejo ahí. Claro, Eso, por ejemplo, eso es lo que no tenés que hacer. por ejemplo, no es por alarmar, pero en este lugar, por ejemplo, había este médico, él supuestamente daba diferentes tratamientos a diferentes enfermedades y hay a un paciente, un abuelo que tenía EPOC y tenía neumonía y le dio un mal tratamiento y el abuelo terminó muriendo.
Sí, es así, es así. Fíjate que, dame un segundo. Sí, mirá, en realidad hoy es tan simple, o sea, pero lo que yo creo que ha pasado ahí es falta de conocimiento. ¿Te das cuenta? Si vos ves que tenés un cuadro y pensás que es una dermatitis y das alguna crema para la dermatitis y no pasa y la lesión se sigue extendiendo, por criterio mínimo de razonamiento clínico, vos tenés que pensar que es otra cosa. Y si no se resuelve, rápidamente tenés que consultar. Hoy vos pones tratamiento para cándida y te sale cómo es el tratamiento para la vulvovaginitis, etcétera, y cuánto tenés que comprar, lo que tenés el fluconazol, lo que sea, que el antimicótico, y las dosis y todo. O sea, que no actuar ahí, y por eso, y se hace una interconsulta rápido, pero el tema no es dejar a los viejitos ahí en esa situación, el tema es solucionar el problema. Esa es la función que tiene que tener el médico ahí. Lo mismo en la neumonía, se van a morir de la neumonía. Si vos ves que ya un paciente tiene neumonía, no lo podés manejar en el geriátrico, tenés que internar, llevarlo para que lo compense. ¿Cuál es el problema que tienen las patologías? Por ejemplo, en esto, en los geriátricos, las neumonías. Que se te va a morir de eso, se va a descompensar. Entonces, lo tenés que internar rápidamente para compensarlo, hidratarlo, tratarlo, darle los antibióticos, ver la causa que tiene, etcétera. Actuar rápidamente. Como les expliqué antes, si vos los dejás, los hongos van a ir ganando terreno, es decir, una cándida o lo que sea, y más que en los viejitos, y va a ir ganando terreno, y desde la piel va a ir a la mucosa, y de la mucosa puede ir hacia el interior y puede matarte la cándida tranquilamente. Es raro si no tiene una inmunodepresión grave, pero si las lesiones van a estar dando ahí problemas y pueden generar, como le dije recién, una vez que desde la boca siguen y se van al esófago, que ni siquiera tiene que estar demasiado inmunodeprimido, tranquilamente con ciertas condiciones como la vejez, como les digo, inmunosenescencia puede ir y ocluir incluso hasta el esófago. Lo peor es no hacer nada, rápidamente te tenés que asesorar, tenés que preguntar qué tratamiento doy, cuántas dosis y solucionar el tema. Lo mismo, si vos ya ves que está con un cuadro, está postrado, está en la cama, tiene fiebre y tiene ya compromiso, dificultades, y tiene un cuadro, un síndrome infeccioso, donde vos ves que los signos vitales, tenés la fiebre, ves ya el compromiso en la función, ni siquiera que tenga la disnea, pero el estado de postración con la fiebre y demás, el síndrome infeccioso y la afectación pulmonar con la tos, expectoración, todo ese tipo de cosas, dolor y lo que sea. No hay que perder tiempo en los viejitos con las neumopatías ahí en el geriátrico. Rápidamente, vos tenés síntomas de una neumonía, sabes que se descompensa rápidamente internarlo, no perder tiempo. La micosis en general lo mismo. Y en las neumonías de la causa que sea exactamente lo mismo. El éxito y salvar la vida tiene que ver con la precocidad y la rapidez del tratamiento. Yo he visto y ha pasado, yo he visto en muchos lugares, no sé en La Rioja exactamente cómo se maneja la parte clínica y demás, y la situación de la salud, no sé concretamente, pero yo he visto en otras ciudades, en Mendoza, por ejemplo, en el interior, muchos cuadros de neumonía que se mueren los pacientes porque llegan mal, no saben los esquemas terapéuticos, no tienen infectólogo, infinidad de situaciones. Pacientes más o menos jóvenes, relativamente de buen estado, y se mueren por las neumonías. Cada vez se muere más gente por neumonía por causa, y más en esta época, y más los ancianos. Ya hoy por hoy, esto les doy una información técnica médica, pero ya hoy en el mundo ya se consideran los mayores de 50, que yo ya entré largamente ahí, los mayores de 50 ya como grupo de riesgo para muchas enfermedades, por ejemplo estas, las neumonías virales en esta época, por eso ya se van indicando las inmunizaciones, etc. Imagínate ya en el geriátrico con 60, 70, etcétera, 80, hasta 90 y más. No, igual este geriátrico tenía muchas falencias, profe, porque la mayoría, toda la gente que está trabajando ahí en ese lugar no son ni siquiera del entorno de salud, ni ayudantes terapéuticos, ni nada de eso. Y bueno, por eso la mayoría de los abuelos que murieron fueron
porque no sabían, digamos, no los diagnosticaban bien. La Bueno, importancia entonces de saber. me estás dando vos la razón a todo esto. Yo, a propósito del cuento, todas estas cosas, porque buena parte de lo que tiene que tener el médico es generar una conducta operativa apropiada a la situación, ¿viste? Entonces, si vos estás viendo, estás monitoreando los signos vitales, estás viendo cómo va evolucionando, empezó con resfrío, con un poquito de tos y la cosa sigue más, no hay que perder tiempo, ¿no? Porque eso también es parte de la conducta esperable para el médico. El médico debe resolver, debe dar el tratamiento lo más precozmente posible, debe solucionar los problemas del paciente. Pero bueno, evidentemente no sucedía ahí. Pero vos vayas a tener ya las herramientas y el criterio, ya, por eso yo me tomo el tiempo para contarles estas cosas, para que solucionen y no tengan que pasar por esto. Bueno, ¿alguna otra duda? La clase que viene, vamos a tener esa clase para el parcial, no me acuerdo cómo se llama. ¿Qué clase para el parcial? O sea, que nos ibas Una clase de consulta. Eso. La clase Claro, según todo es esto. Por ejemplo, hoy, si ustedes ponen un poco de foco en todas las cosas que yo he ido trazando acá y comentándoles a ustedes y viendo, esas son las preguntas del parcial. Agente, características de la lesión, cómo hacer el diagnóstico, características las de micosis generales, mejor dicho, generalidad de las micosis superficiales, concepto de micelio, funciones del micelio vegetativo, todo esto que vimos, nutrición, crecimiento, desarrollo de la colonia, funciones del micelio de fructificación, características. Esas son las preguntas, la clasificación, agentes productores de tiña, características de la lesión de tiña, características de la lesión del eczema de marginado de Ebra, diferencia con el de eritrasma. Ahora, lo que normalmente yo veo que pasa es que yo me esfuerzo por decirle estas cosas y que después ustedes no toman nota, ese hay otro problema. Ahora, si ustedes son un poco pícaros, yo lo había pensado incluso de decírselos hoy. Ustedes tienen que, ahora que tienen cierto training, porque vienen de semana a semana, ¿cuáles son las ventajas que tiene esto? Por lo menos miren las ventajas. Desventajas tiene también, porque todos juntos, mucho, no les da prácticamente tiempo de semana a semana, tienen que estudiar mucho y demás. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto que es bastante intenso, muy intenso? Es que ustedes tienen todos los conocimientos mucho más frescos y tienen cierto training. Lo ideal es que logren hacer bien el parcial. Cuestión que si vamos a repasar los contenidos y algunos puntos para orientarlo, pero lo importante es que ustedes hagan bien el parcial y que rápidamente rindan, no tengan miedo a rendir. Porque si ustedes están bien posicionados con esta organización que le hemos ido dando las cosas y saben cómo tienen que ir hablando, no tienen por qué tener miedo, temor ni dificultades para rendir. Y cuanto antes rindan, mejor. Ustedes no se olviden, contra lo que ustedes creen, que lo que yo quiero personalmente y mi alegría es que a ustedes les vaya bien y que ustedes me devuelvan a mí, me gratifiquen teniendo buenas notas, porque yo trabajo para ustedes, es decir, la razón de que yo esté acá es para darle clase y para que ustedes aprendan, y para formarlos no solamente en esta parte de la infectología, que es la parasitología, que ustedes no tienen que mirarla separada de las otras partes de la infectología, sino prepararlo un poco para lo que les decía recién, que tengan una buena conducta profesional y que sean buenos médicos. Ese es el interés mío. Que revirtamos un poco lo que está pasando con la medicina ahora, ¿no? Que es esto ejemplo que me contaba recién. A ver, todavía ya estoy con vos. Que me contaba recién Rocío. No es solamente en La Rioja eso que dice realidad que cuenta Rocío. Es una realidad de todos los días acá en la ciudad de Córdoba y como le expliqué en otras ciudades del interior. Por ejemplo, una de las cosas del informe del Consejo de Médicos de acá de la provincia de Córdoba era una preocupación en ese sentido. Es decir, que cada vez están formando menos médicos, se forman cada vez menos en las especialidades, ¿me van siguiendo? Los médicos ya están siendo una población envejecida porque ya los jóvenes no están eligiendo mucho la medicina, no se especializan después y después, como si fuera poco todo eso, el otro problema es la mala distribución de los médicos y de los especialistas.
Se congregan en las grandes ciudades, muchos ya se han ido incluso al exterior y no van al interior ni al interior del país, ni a las ciudades más chicas, Rioja, Catamarca, etcétera, etcétera, ¿no? Y pasan esas cosas que estábamos hablando. Profe, cuanto a que dijiste vos que Sí, nosotros no vamos a rendir luego, pasa que antes que empezamos a la cursada, ya llegamos con una idea de los profes o de todo, de cómo son, de cómo manejan la cátedra, de cómo hacen las preguntas y de cómo son. Entonces, nos ponemos con miedo y por eso no presentamos. No solo pasa eso a parásito, pero a otras materias, pero a parásito mucho más. bueno, ya te dije, Carla, viste lo que te dije recién. Yo creo, y te pueden decir los que hayan rendido conmigo. Es más, ahora en junio, cuando vayamos al examen, te invito a vos, Carla, venís a tomar examen conmigo, te sentás al lado ahí. Le avisás a Brian que estás ahí, que querés presenciar el examen y yo te dejo ver el examen para que vos veas cómo es y para que puedas desvirtuar todo eso que te han dicho, ¿no? Y vas a ver que los exámenes son simples. Los alumnos que no aprueban es porque no han estudiado nada, ¿no? Porque si no es una cosa bastante simple. Ahora, si yo no puedo pretender aprobar si no tengo los mínimos contenidos, porque también es mi responsabilidad, en razón a esto que estábamos hablando recién, es de formarlos con los contenidos mínimos de la materia. Si ustedes no tienen, no puede ser que vayan a rendir enfermedad de Chagas. Por ahí en el examen les pregunto, a ver, hable de enfermedad de Chagas. No puede ser que vayan a rendir sin saber la enfermedad de Chagas, porque es central en los protozoarios, sin saber Yardia o sin saber toxoplasmosis. Esos son los problemas, ¿no? Lo que ustedes no dicen, no lo que nosotros preguntamos. ¿Te das cuenta? Entonces, para que vos veas echar por tierra eso, a cualquiera los invito, ¿no? El que quiera. En el turno de examen, si quieren, antes de rendir ustedes, donde esté yo tomando examen, generalmente allá en las 201, por ahí, esas aulas del primer nivel, del primer piso, van y le preguntan al ayudante, a Brian, me dice, quiero presenciar examen, y se sientan ahí conmigo y van a ver que es una cosa simple. Ahora, me tienen que hacer caso y estudiar como les dije yo. Por ejemplo, si les tocan la micosis y no estudiaron como les dije, como la clase de hoy, y bueno, van a fallar en el examen. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Que ustedes aprueben y se vayan cuanto antes de la promoción, aprueben la materia y sigan, no los queremos, yo por lo menos, no los quiero retener. Y que vengan 3, 4, 5, no, quiero que cuanto antes rindan y se vayan, mucho mejor para su vida y para su carrera, nada más que eso. Ahora, no puedo evadirme de la responsabilidad de que sepan estos contenidos mínimos, porque acuérdense que no va a ser el contenido específico, que es el hongo, sino toda esta otra cosa que estamos valorando ahora, que es el perfil profesional de ustedes, cómo se van a manejar. Fíjense que una de las cosas que por ahí yo quiero transmitir y que ustedes no se dan cuenta, pero es el humanismo médico, ¿no? Esto que hablábamos con Rocío recién, ¿no? Porque antes que una enfermedad es una persona, es un paciente. Entonces yo tengo que actuar siendo un humanista, es decir, teniendo empatía, poniéndome en el lugar del sufriente. Y si no conozco yo, tengo que brindar los recursos de alguna forma, movilizarme para solucionar los temas, ¿no? El médico por ahí se queda en la soberbia, en la prepotencia, no actúa mal. Siempre tenemos que reconocer que tenemos deficiencias, que no sabemos todas las cosas. Pero si tenemos la actitud correcta y la predisposición, vamos a avanzar. Y esos valores también les quiero transmitir, ¿no? Por lo menos yo quiero transmitir esos valores y quiero que sepan que ustedes, que yo les digo la verdad. Por eso les ofrezco que vayan al examen. Sí, profe. Por eso que una cosa que los otros hablen y después que tenemos la clase, por ejemplo, con ustedes, nos damos cuenta que podemos preguntar y que nos va a decir que no va a ser malo con nosotros cuando hacemos una pregunta, que sea tonto, alguna cosa así. Entonces, que totalmente diferente cuando estamos en la clase con usted, de que las cosas que dicen antes. Entonces, sí, las clases son muy buenas, yo puedo aprender muchísimo y gracias.
Bueno, Amorosa, gracias. A mí me da una alegría que me digas eso. Yo te digo que, bueno, que sigas estudiando fuerte y que vas a andar bien. Y nos vemos la próxima. Les mando un cariño grande a todos y que pasen un muy lindo sábado y domingo. Y estudien mucho. Profe, Gracias. Cariño grande para todos. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, Profe. hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Cariño. Chao, cariño profe. a todos. Abrazos.